Queremos seguir hablando de estos dos temas. Hemos escuchado un nuevo reporte, ya lo decíamos, una cifra realmente durísima de víctimas fatales, es la más alta, 92 muertes en el último reporte. Estamos en contacto, como siempre, con un especialista a esta hora. Claudio Méndez nos acompaña, él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Salubridad. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Gonzalo, gracias por su gentileza. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias a usted. Estamos observando, independiente de los distintos cambios de la medición y factores más, factores menos, pero un incremento en los fallecimientos que es el más alto, ¿verdad?, desde que se inició esta pandemia. ¿Cómo evalúa usted la curva, ¿verdad?, que estamos sosteniendo en nuestro país? Sin duda alguna, la respuesta del punto de vista de los sucesivos cambios de criterio, no solamente la definición de caso, sino que también ahora el agregar acercarse a los criterios de la Organización Mundial de la Salud para definir la causa de muerte de una persona por COVID, va a hacer que claramente haya una mayor notificación de casos de fallecida y fallecidos, lo cual por supuesto es lamentable, y lo que la experiencia internacional indica es que por lo general es preferible en escenario de pandemia una sobreestimación a una subestimación de casos. De ese punto de vista, el desafío que tiene ahora tanto el Ministerio como la institucionalidad en Chile que lleva los registros es comenzar a retrospectivamente revisar estas causas de muerte, que los registros sean compatibles, que logren en este caso también el poder coincidir en la mortalidad por la causa específica, que en este caso ya tiene el Código de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en donde en este caso la médica o el médico que realiza el certificado de función o en este caso puede rápidamente asignarlo a la persona como causa de fallecimiento. Sin duda alguna es preocupante no solamente el aumento de la mortalidad, porque muchas familias en Chile están viendo partir a sus seres queridos, en algunos casos de forma muy prematura, en otros casos por el efecto del COVID con enfermedades crónicas no transmisibles, sino que el aumento importante de contagiados que se está reportando día a día hace mucho más difícil en un escenario que no sea con una estrategia más agresiva el poder enlentecer la aparición de nuevos casos o cortar la cadena de transmisión. La realidad actual de nuestro país nos sitúa en que la región metropolitana está en una situación no solamente de una emergencia sanitaria, tenemos en este caso una crisis social importante de desigualdad, de inequidad territorial, que sin duda alguna no solamente va a estresar más las redes asistenciales que están en la región metropolitana. La atención primaria siempre ha estado presente e involucrada en las redes asistenciales de salud, en este caso conocidos como los servicios de salud, que existen en las regiones de acuerdo a sus densidades poblacionales. La región metropolitana tiene 6, otras regiones en el sur de Chile tienen 3, 1, 2, y que finalmente como parte de la red asistencial la atención primaria siempre ha estado involucrada. Ahora, desde el punto de vista de cuál va a ser esta labor activa, en muchas comunas y en muchas regiones la atención primaria, a través de sus delegados de epidemiología, trabaja en conjunto con las secciones unidades de epidemiología de la Seremi para poder, en este caso, ir a realizar visitas domiciliarias para algún otro problema de salud que sea también ajeno al diagnóstico de COVID, o en este caso ir a ver a la persona, realizarles controles si presenta alguna complicación producto de las cuarentenas. Sin duda alguna, el que se anuncie que la atención primaria va a tener un papel que ya estaba teniendo probablemente en muchas regiones, va a permitir especialmente en la región metropolitana aumentar la capacidad para no solamente cuando lleguen los casos notificados, la autoridad sanitaria pueda en este caso realizar las notificaciones, sino que también apoyar en este caso a la trazabilidad, a la investigación epidemiológica que realizan, que está concentrada principalmente en la epidemióloga de epidemiólogos en la Seremi de Salud. Doctor Méndez, por lo tanto, ¿sí? Desde el punto de vista de este refuerzo y del importante rol que va a cumplir adicional al rol que ya estaba cumpliendo la atención primaria de salud, porque ellos estaban haciendo bastante trabajo, por ejemplo, atención domiciliaria y una serie de cosas que han seguido haciendo siempre, pero ahora van a tener un importante rol en este rastreo, ¿no?, del coronavirus.
Se está hablando y el ministro ha hecho hincapié en el nuevo test que se va a empezar a aplicar, ojalá a mediados de la próxima semana, que es este test de muestra de saliva. ¿Usted conoce este examen? ¿Cómo funciona? El ministro decía que tenía una efectividad bastante buena, incluso a veces mejor que el PCR, y que era mucho más rápido. No tengo mayores detalles, escuché el anuncio del señor ministro. Finalmente, en lo que él se refiere a que tiene una mayor sensibilidad. Los test diagnósticos se miden por la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad en este caso se relaciona a que una determinada prueba diagnóstica tenga la capacidad real de que si un caso es positivo, realmente la prueba arroje que es positivo. Por lo tanto, un test lo que más busca es que realmente tenga una buena sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar que una persona tiene un problema de salud a través del examen y a través de la prueba, y una especificidad también que sea elevada, es decir, identificar aquellos casos que realmente son negativos. Desde el punto de vista de la aplicación de este nuevo examen que anuncia el ministro, es importante establecer cuáles van a ser, en este caso, las cadenas de custodia para llevar los exámenes a los laboratorios, en este caso también las instrucciones que se le den a la usuaria y a los usuarios, porque la atención primaria, cuando esté trabajando en trazar, en ir a hacer seguimiento de, en este caso, los contactos que están en cuarentena y también de los casos que están confirmados con PCR, va a ser fundamental no solamente que cuenten con los elementos de protección personal que ya están utilizando en las visitas domiciliarias, que eso tiene que también tener una preparación, también un entrenamiento en el caso de que hayan profesionales que... no, ¿sí? Este tipo de test la entrega de resultados no es más inmediata, también tiene una demora en el análisis. En realidad hasta el momento lo desconozco por lo que ha anunciado el ministro, pero el tema es que el rezago en los exámenes va a ser principalmente porque vamos a tener independientemente de que aumentemos la capacidad diagnóstica, si nosotros no logramos el disminuir la velocidad de los contagios, tarde o temprano la capacidad de análisis de los laboratorios, independientemente de la rapidez con que se tengan los resultados, igual sí van a ir generando, en este caso, cuellos de botella. Eso es importante establecer. Sí, uno doctor, puede tener... ¿Sí? Es que justamente se ha hecho un esfuerzo súper grande en términos de hacer test en Chile. De hecho, prácticamente más de 600.000 se han realizado. Si no me equivoco, ayer fueron 21.780, o sea, muchísimo test. Ahora, una cosa que se aplique el test y otra cosa son los resultados de esos test. Entonces, volviendo al tema de la trazabilidad, quería preguntarle justamente cuánto está significando en términos de distorsión o va a complejizar esta misma labor de la salud municipal, cuando tienes a veces espera en el resultado del PCR de hasta 2 semanas. O sea, por ejemplo, en la misma comuna de Renca, que ha mostrado un esquema Centinela con un software bastante interesante, el alcalde dice, sí, tenemos todo este modelo, pero todo queda un poco truncado porque tenemos una espera del resultado de los test sumamente prolongada. Sí, en esta situación aquí hay que tomar una decisión y ahí va a ser importante la postura de la comisión de expertos, así como también la decisión que se tome a nivel ministerial de los casos que tienen los síntomas, independientemente del PCR, tienen que ser tratados como casos que sí estén siendo positivos para COVID-19. Pero eso no se ha hecho aún, porque si no me equivoco, incluso el comité asesor en algún momento lo planteó. Fue en una de las minutas cuando señaló esto y también que se pudiera utilizar otro tipo de métodos de examinación, como por ejemplo escanes o imágenes de ese tipo. Eso se descartó. Pero mientras no haya ese cambio metodológico de cómo se caracteriza un caso como coronavirus, no puede ser de otra manera, tiene que ser con un PCR. Efectivamente, pero está la posibilidad de que cuando en la clínica usted tenga signos y síntomas, es preferible que usted dé por asumido que es un caso de COVID positivo, independientemente que el examen llegue después y se le indique la cuarentena. Pero en este caso, perdón que lo interrumpa, en este caso, cuando estamos hablando de la famosa trazabilidad y del seguimiento, ese funcionario municipal de la salud municipal necesita que la persona sea comprobado como un caso con PCR para iniciar la trazabilidad, o lo puede hacer solamente con los síntomas.
En este caso va a depender finalmente de las autoridades sanitarias, porque si la autoridad sanitaria se le notifica a un caso, independientemente de que esté en la prueba de PCR, se le notifica un caso por COVID positivo, inmediatamente entra a la vigilancia. Y entrando a la vigilancia se realiza la investigación epidemiológica de contactos, y teniendo los contactos, la atención primaria no solamente puede, en este caso, ayudar a la trazabilidad desde el punto de vista de ver el estado de salud de la persona que está esperando su prueba diagnóstica, sino también de todos aquellos contactos que se han identificado producto de la investigación. Claramente, dado el aumento de los casos positivos y de las listas de espera, la alternativa y que se utiliza en otras enfermedades infectocontagiosas es que, teniendo un diagnóstico clínico y tomado el examen incluso en el lugar, aunque no esté el resultado, tiene que comenzar a ser tratado como un caso positivo, independientemente que después de negativo. Por lo tanto, ese es un tema que tiene que quedar claro desde el punto de vista del manejo, para que también desde las autoridades sanitarias con la atención primaria puedan tener una coordinación. Ahora, si el PCR después da negativo, bueno, de forma precautoria es mucho mejor. Cuando usted tiene una notificación que realizan en este caso las médicas y los médicos por el software EpiVigila, que es a través del cual la Subsecretaría de Salud Pública recaba estas notificaciones, puedan en este caso ir realizando las investigaciones epidemiológicas, coordinando con la atención primaria, ver que hay un caso que tiene examen pendiente, pero que se notificó como COVID, independientemente que no haya el resultado, ver cuáles son los contactos, después ver las condiciones desde el punto de vista de habitabilidad de las personas y, por supuesto, coordinar todo lo que está detrás de esta crisis, que ya no es solamente sanitaria, que es una crisis que es social y que tenemos todavía incluso un proceso político que está pendiente de toma de decisión importante de cómo país vamos a seguir enfrentando la respuesta a la pandemia. Sí, quiero hablar de las otras medidas que son las que se han aplicado, que son las cuarentenas. Y la verdad es que el impacto que están teniendo las cuarentenas, al menos en la reducción de nuevos casos, está siendo bastante poco. O sea, estamos prácticamente instalados en una cantidad de nuevos casos todos los días, más o menos igual, entre 4.000 y 5.000 casos. Y acá hay distintos estudios que dan cuenta de que la movilidad no ha bajado mucho. Claramente en comunas más populosas la movilidad es mucho mayor, hay un factor social también, hay gente que está saliendo a las calles por necesidad, por trabajo, por distintos multifactores. Pero ojo que en comunas también más acomodadas, donde no hay más justificación, por decirlo de alguna manera, igual hay movilidad. La efectividad de las cuarentenas, ¿cómo la evalúa? Hasta el momento las cuarentenas, lamentablemente, en la región metropolitana no han tenido el impacto esperado. Estamos hablando de una región que involucra una cantidad de comunas que tienen diferencias desde el punto de vista de inequidades sociales y realidades sociales que son la antípoda, y también tenemos una situación de lo que es la percepción de riesgo en las comunas que tienen la posibilidad de respetar estas cuarentenas, de mantener sus trabajos, de realizar teletrabajo o mantener su ingreso, en comparación con otras comunas en donde efectivamente las personas necesitan salir a trabajar, necesitan atender sus necesidades básicas que ya son de sobrevivencia. Por eso es muy importante que la respuesta a la epidemia en Chile por COVID-19 ya no es solamente sanitaria, es una respuesta social importante. La Asociación Chilena de Municipalidades en un inicio dio a entender que esto iba a ser así. Y claramente en las pandemias, en la experiencia no solamente de esta, sino que también en la experiencia de pandemias anteriores, lo que viene después de la primera ola de la respuesta sanitaria son las respuestas sociales a las necesidades para que las personas puedan tener las cuarentenas en los mejores lugares disponibles, de acuerdo a las condiciones de habitabilidad, que si han perdido los trabajos tengan ingresos que les permitan ingresos de emergencia o como el que se ha discutido en el Congreso, o como también ayuda que les permita mantener sus condiciones en este caso básicas de alimentación, de abrigo. Recordemos que ya vamos a entrar en semanas más al invierno, las temperaturas disminuyen, las condiciones de la construcción de las casas y no solamente de los edificios son distintas, la aislación térmica. En algunas regiones del país comienza a aumentar la polución por material particulado, por la combustión de leña. Entonces son múltiples factores que hay que comenzar a atender desde ahora, y son pocas las semanas que tiene en este caso la
institucionalidad pública en Chile para ir viendo estas características que son distintas territorialmente en la región metropolitana, así como también en otras regiones del país. Son las distintas variables que se deben ir analizando, pero hay un hecho que es cierto que tenemos que tratar de movernos lo menos posible para poder hacer más eficientes estas cuarentenas, que son un sacrificio. Doctor Méndez, como siempre, Gonzalo, muchísimas gracias. Sí, dígame. Hay un tema importante que agregarle y que comunicar a la ciudadanía. Las cuarentenas que en otros países han funcionado es porque también se han tomado otras medidas que son aparte para que las personas disminuyan la movilidad. Una cuarentena de por sí, cuando sabemos que hay muchas dificultades para muchas familias que las empresas que tenían trabajo se acogieron a la ley de protección del empleo o que tenían empleos informales, es muy difícil de que disminuya esta movilidad. Los salvoconductos, claramente hay un tema de inequidad también en el acceso a los salvoconductos para trasladarse. Por supuesto que en comunas que tengan menores necesidades desde el punto de vista de movilidad, el tener un aumento del uso de salvoconductos claramente también es importante considerando la realidad de otras comunas y otras regiones en el país en donde sí efectivamente se registra mayor pobreza, se registra mayor necesidades de parte de familias que han ido perdiendo sus ingresos. Por lo tanto, como hemos visto incluso en otros países europeos, en los países europeos Alemania anunció ya rápidamente un rescate desde el punto de vista económico para enfrentar esto, porque ya saben que lo sanitario va a ser efectivo todas las medidas, mientras lo social tenga en este caso un soporte importante, una red de protección que permita a las familias no exponerse, no movilizarse y por supuesto evitar que aumenten los contagios, tratar de disminuir en este caso la incidencia acumulada de casos positivos y por supuesto evitar que más personas sigan llegando a los hospitales, que idealmente no es lo deseado. Por supuesto que sí. En un control de una epidemia, lo que uno tiene que cautelar es que el menor número de personas tenga que llegar a la unidad de cuidado intensivo. Y ese es el desafío que tenemos, que tiene la institucionalidad de este país, el Estado de Chile, dentro de estas próximas 2 semanas. Claudio Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas. Gracias a usted, Gonzalo.